Estamos de regreso aquí en su programa Viva la Mañana y el día de hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a hablar acerca de un tema muy interesante que es de interés de todos nosotros. Le doy la bienvenida al doctor Antonio García. Bienvenido a su programa, su Gracias casa. por invitarnos. No, hombre, gracias. Doctor, muchas gracias por estar aquí. Siempre es un tema muy interesante del cual muchos de los hombres, me incluyo de verdad, lo digo así, somos bien ignorantes del tema del que vamos a hablar, la vasectomía. ¿Qué es la vasectomía, doctor? Bueno, la vasectomía es un método de eliminar la fertilidad en el hombre. La vasectomía se hace cuando el hombre ya tiene su paternidad satisfecha. Okay. Es como cuando se hace la cirugía para las mujeres, cuando ya tienen su maternidad satisfecha, ya no quieren tener bebés, se hace la salpingoclasia. En los hombres se hace la vasectomía cuando ya tienen su paternidad satisfecha, cuando ya no quieren tener más hijos. Un método definitivo, seguro, sin dolor, lo hacemos sin bisturí. Entonces es una técnica fabulosa para los hombres que ya tienen decidido tener su paternidad satisfecha. Eso es importante, doctor, ahorita lo que comentó, porque cada que yo estoy con amigos y dicen vasectomía, todos hacen ¡ay! Y se empiezan así como que, Sí, mira, no, no. mira, véalos, Ajá. vasectomía, ahí están todos, ay, otra vez, vasectomía, ay, ¿no? Doctor, ¿este procedimiento, esta operación es reversible o una vez que se lleva a cabo ya no hay marcha atrás? Fíjate que esa es una pregunta interesante porque la vasectomía se considera un método definitivo. La vasectomía, nosotros cuando un paciente va a pedirnos una opinión sobre vasectomía, le pedimos que por favor haya tomado la decisión de que este proceso ya sea irreversible para él. Sin embargo, sí existe la posibilidad de la reversión. Pero cuando a mí un paciente llega y me dice, yo quiero una vasectomía, yo le voy a hacer una técnica donde yo me voy a asegurar que ese procedimiento sea irreversible. Ya. Ahora, el paciente cuando cambia de opinión, si se divorcia, tiene una nueva pareja, quiere tener un nuevo bebé, me ha tocado parejas que siguen casados pero tienen la pérdida de un bebé y se quieren volver a embarazar. Entonces, en estos casos, tenemos la técnica para hacer la reversión de la vasectomía. De hecho, su servidor en 1998 ganó el Premio Nacional de Investigación en Urología por técnicas de reversión de vasectomía a nivel nacional. Entonces nosotros tenemos la capacidad técnica quirúrgica para desarrollar una perfecta reversión de vasectomía. Sin embargo, la reversión de la vasectomía tiene límites. El límite es el tiempo. Si el paciente se arrepiente antes de 5 años, tiene muchas probabilidades de quedar bien. O ya no se pierde la capacidad de reproducción. Exacto, esa es la palabra. ¿Por qué? Porque los conductos yo se los puedo dejar perfectamente permeables. Sin embargo, la vasectomía no nada más es cortar el conducto y cortarle la carretera a los espermatozoides, sino que el testículo empieza a producir anticuerpos que hace que los espermatozoides ya no se estén formando. Entonces, el cuerpo absorbe los espermatozoides, ya no se forman y esos espermatozoides ya no son fértiles. Entonces, después de 5 años, esos espermatozoides dejan de ser fértiles. Aunque yo le haga la reversión y deje los conductos, la carretera completamente permeable, completamente que circulen, los espermatozoides que logren salir no son fértiles. Entonces, eso es también importante. Si el hombre se va a arrepentir, que se arrepienta rápido. Ya, si no, ya serían espermatosaurios. Así es. Ya después de tanto tiempo. Doctor, una de las preguntas que más surgieron cuando hablamos acerca de que tendríamos este tema aquí en el programa, de las preguntas que más nos hizo el público es, si se hace la vasectomía, ¿el hombre pierde su virilidad? ¿Tiene algún impacto o algún daño en la vida sexual del hombre? Fíjate que qué buenas preguntas me estás haciendo, ¿eh? Curiosamente no, es todo lo contrario. Todos los hombres, la mayoría, un porcentaje alto, entre un 70 y un 80% que se les hace vasectomía, tienen una vida sexual más activa. Se cree que la causa de esto es que pierden la ansiedad o pierden el miedo a tener hijos. Entonces, al saber que ya no van a tener hijos, su sexualidad queda como más libre y son más activos sexualmente. Entonces, eso es un factor psicológico, pero que es muy importante al momento de que el hombre siente que ya no va a tener el compromiso de tener más hijos y empieza a tener una mayor libertad sexual. Otra pregunta que se hace entre todos los hombres es,
¿Se llega a eyacular? O sea, ¿lo que se corta es el paso de los espermatozoides? ¿O llega a haber una eyaculación o no? Excelente pregunta. Fíjate que eso es interesante. ¿Qué pasa? Cuando la emisión del eyaculado no nada más son espermatozoides. Cuando sale el semen es un caldo donde hay espermatozoides, donde hay líquido seminal y donde hay líquido prostático. Hay esos tres elementos. Nosotros lo único que le vamos a quitar a ese caldo van a ser los espermatozoides y que nos van a quedar dos cosas, líquido prostático y líquido seminal. Se siente exactamente el mismo orgasmo y hay la misma cantidad de emisión de eyaculado. Ya. Lo único que el contenido, la sopa ya no tiene fideos, pero sigue saliendo. Ya. Pues, entonces es interesante. Qué importante saber todas estas cosas para, pues sabemos que es un problema no nada más de México, es a nivel mundial, ¿verdad? La sobrepoblación y es una manera pues muy sencilla. Ahorita nos va a enseñar el doctor el procedimiento aquí. Perdón, Sí, Javier. sí, no te ¿Hay preocupes. alguna edad en la que se tiene que hacer o hay, por ejemplo, algún límite donde dicen todavía no eres candidato o si eres candidato o solamente depende de la paternidad satisfecha? Sí, fíjate que nada más lo único que depende es la paternidad, porque el hombre puede ser fértil hasta los 70, 80 años. Claro, va disminuyendo su capacidad de fertilidad, pero no es como la mujer, que es muy abrupto. En el momento en que la mujer desarrolla su menopausia, entonces ella ya deja de producir óvulos y ya no es fértil. El hombre siempre, toda su vida hasta que muere, está produciendo espermatozoides. Disminuye su cantidad y disminuye la fertilidad del espermatozoide, pero siempre va a producir. Entonces no hay una edad, simple y sencillamente que el hombre esté decidido a que su paternidad ya fue satisfecha. Esa es la única indicación. Pues Pero qué interesante. Vamos a hacer una al pequeña- meollo del asunto, Una pequeña ¿verdad? demostración. Esto es nada más una demostración de en qué consiste la vasectomía. Nosotros desarrollamos una técnica, es una técnica que se hizo en China por el doctor Li, uno de los doctores que más vasectomías ha hecho en el mundo. En China hay un día festivo donde se realizan vasectomías en todo el país, en todo China. Se llegan a realizar hasta 500,000 vasectomías en un solo día. Sabemos que es un país 500,000. sobrepoblado, entonces es algo Es muy importante, súper ¿no? Una necesario, actividad. claro. Exactamente, entonces eso se hace cada año y es un país superpoblado, creo que tiene hasta, les ponen castigos a la gente que tiene más de 2 hijos o más de un hijo, pero entonces allá es donde se desarrolló esta técnica, es una técnica muy sencilla para el paciente, sin dolor, sin problemas, sin complicaciones. Esto lo único que vamos a hacer es una gráfica para que la gente más o menos se dé una idea de lo que pasa. Cheque. Aquí tenemos el testículo, donde se forma el espermatozoide, donde nace el espermatozoide. A un lado tenemos el epidídimo, que es como un tipo de almacén donde el espermatozoide desarrolla una colita para poder subir por un conducto que simulamos que este es el conducto que se llama conducto deferente y va a llegar hacia los conductos prostáticos eyaculadores. Entonces, nosotros la técnica que desarrollamos y la que se desarrolla mundialmente aceptada, el estándar de oro mundial, es nosotros vamos a poner un clip en el conducto. Normalmente los pacientes no dicen eso porque los tenemos sedados, ¿eh? Miren, le estoy diciendo al querido público, al respetable, que no duele y dice, ¡ah! Y ponemos otro clip en el otro extremo del conducto y le vamos a pedir a Karen que nos haga favor Soy de uróloga hacer por un minuto. de inaugurar la vasectomía. A ver. Vamos a cortar Aquí en el al centro, centro está bien. ajá, Chicos. sin miedo, córtalo. Ay, Dios. Perfecto. En esto consiste la vasectomía. ¿Qué pasa? Los espermatozoides que nacieron aquí, se almacenaron acá, ya no pueden pasar porque están bloqueados y los conductos están separados. Entonces, el paciente va a poder solamente emitir y eyacular líquido de la próstata y líquido de la vesícula seminal. Va a salir la misma cantidad de eyaculado, simple y sencillamente sin los espermatozoides que están dentro de ese líquido. Wow, qué Esta es la maravilla. técnica que nosotros hacemos y que es la que se recomienda a los hombres con paternidad satisfecha. Muy bien. ¿Y esto cómo? ¿Se hace una incisión en el escroto? ¿O cómo? La técnica que practicamos es sin bisturí. Lo que hacemos es detectar los conductos por medio del tacto y con una pequeña agujita se extrae
el conducto hacia el exterior. O sea, es una microcirugía. Es una aguja que se llama la aguja del Dr. Lee, que es el que inventó la técnica, se extrae y ya cuando se extrae nada más aproximadamente 1,5 centímetros, ahí es donde se ponen los clips y donde se hace el corte. ¿Y los clips quedan ahí ya? Puedes usar clips, puedes usar otro tipo de material, podemos usar clips de titanio, que son estos que tenemos aquí, o clips que son absorbibles, o podemos usar otro tipo de material, pero ya quedan ahí. Normalmente la técnica es un poquito más sofisticada que esta, porque al conducto, curiosamente, si el conducto lo dejamos así, la naturaleza es tan increíble que puede llegar a soltarse los clips y a volverse a recanalizar el conducto. Claro, sí. Entonces nosotros lo que hacemos es la técnica un poco más sofisticada, doblamos este conducto hacia el lado contrario donde pudiera crecer y ahí mismo le ponemos otro clip para que ya, si el conducto crece, ya crezca hacia el Como lado cuando contrario. le quiere uno quitar el agua ¿De qué a tamaño la son manguera. esos clips? ¿Es real esto o son muy pequeñitos? Este es un clip que es el mediano largo, nosotros usamos el pequeño. Esto es casi a la mitad de este clip. Muy bien. Tengo La una mitad de pregunta del público, ella es Rosa Morales y dice, ¿el proceso es doloroso y qué tiempo de recuperación se requiere para volver a tener relaciones sexuales? El proceso no es doloroso, nosotros lo practicamos siempre con un anestesiólogo y bajo sedación para que el paciente tenga 0 molestias, 0 dolor, 0 incomodidades. Otra preguntita, perdón, doctor, que es importante de esto que estamos ahorita tocando el tema. ¿Es cierto que después de la vasectomía hay que tener cuidado todavía con las primeras relaciones? Exactamente, eso es lo que viene yo creo que la pregunta. Se requiere que el paciente tenga aproximadamente 20 eyaculaciones con protección. Esas 20 eyaculaciones se recomienda que la mujer siga usando su método anticonceptivo que esté usando, ya sea dispositivo, parche, inyecciones, pastilla, lo que sea. O el hombre use su preservativo. ¿Por qué? Porque en el canal pueden quedar todavía una cantidad importante de espermatozoides y en las vesículas seminales, que es otro pequeño almacén, pueden quedar espermatozoides que el hombre si se confía y en las primeras relaciones no se protege, puede haber embarazo. Imagínese el problema de la mujer, pareja, claro. si la mujer llega a quedar embarazada, ¿no? Y el marido, si no tiene esta información, ¿verdad? Que diga, oye, pues ¿qué pasó? ¿No? Normalmente eso es una pregunta que siempre, aunque no lo pregunten, se lo transmitimos al paciente y le pedimos que nos firme que está enterado que debe de tener mínimo 20 eyaculaciones y no está autorizado a tener relaciones sexuales sin protección mientras nosotros no estemos seguros con un documento del laboratorio donde el paciente en su eyaculado ya no existan espermatozoides. 0 espermatozoides. 0 espermatozoides. Precisamente es lo que decía esta pregunta de Luna Mejía. Dice, ¿la vasectomía es un método seguro y efectivo para no tener bebés o se puede dar el caso de salir embarazada? Precisamente es lo que acaba de responder el doctor, ¿verdad? Hay que llevar un periodo de cuidados todavía hasta que esté seguro el doctor ya con exámenes laboratoriales que ya no se está produciendo espermatozoides, Y ¿verdad? que la cirugía está, como dijo el doctor, que esté bien hecha, Exacto. porque puede llegarse a dar el caso de que se vuelvan a unir los conductos. El cuerpo es maravilloso y repara las cosas de las maneras más increíbles, ¿verdad? Exactamente, eso es muy importante. Hay Tengo que una tener todos esos llamada de cuidados. Luz Venegas, dice un saludo al doctor Antonio García que operó a su mamá y que ahorita está muy bien. Le agradezco mucho. Muchas gracias. Doctor, ¿algún teléfono donde lo podamos localizar? Sí, pues nosotros estamos en el 213-0290, estamos en la Clínica Siglo XXI, en el Hospital Real San Felipe a sus órdenes, en lo que le podamos servir. Nosotros tenemos siempre el lema de que cuando lo quieran operar, siempre pidan una segunda opinión. Exacto. Yo soy el principal promotor de que si alguna cirugía se le quiere hacer a un paciente, tal vez puede ser evitable. Entonces siempre hay que pedir una segunda, una tercera, una cuarta, las opiniones que sean necesarias, pero que el Doctor, paciente esté convencido de eso. Totalmente de acuerdo, lo voy a platicar rápido. Lo que me acaba de pasar a mí, yo tengo un problema, me fracturaron una pierna en un accidente, tuve un pellizco del nervio ciático, de veras de no poderme mover, de no poderme caminar, ni acostado, ni parado, ni nada. Y como usted dice, la segunda opinión, qué importante. La primera opinión fue, te tenemos que operar, la operación te cuesta como $1,5 millones de pesos, y placas y titanio y no sé qué tornillos y no sé qué tantas cosas. La segunda opinión me dijo, descansa 15 días en tu casa, y ahí en la casa de ustedes me puse a descansar, mis antiinflamatorios, y aquí estoy.
Felicidades. Qué importante, fíjense, qué importante lo que estaba comentando el doctor. Siempre pidan una segunda hasta una tercera opinión, es muy importante. Es muy importante, sí. Tengo más llamaditas, dice, ¿es reversible? O sea, ¿puedo arrepentirme? Ya lo platicamos. Sí, es reversible. El límite son los 10 años, pero mientras más rápido el paciente, mientras menos tiempo haya pasado la vasectomía, más porcentaje de éxito vamos a tener. Así es. La pregunta también es el procedimiento. El doctor tiene un premio a nivel nacional donde está depurando, ¿verdad? Esa técnica. No todos los casos, el doctor lo dijo muy claro, no todos los casos se pueden resolver, pero entre más rápido sea, ¿verdad? Esa decisión se tome más rápido, pues mejor. Así es que mejor piénsensela antes de hacerse. Y acérquese de verdad con los profesionales, con personas expertas. El doctor aquí, Antonio García, además premio nacional en cuanto a reversión de vasectomía se trata. Si es que usted sí es su caso, pues comuníquese con él, ¿verdad? Y tengo una llamadita más de Ramón Camacho. Dice, preguntar qué pasa con los espermas, si con la vasectomía cortan los conductos, se siguen produciendo, ¿qué pasa? Si ya no pueden pasar, pero siguen en la producción. Lo acaba de comentar, ¿no? Sí, lo comentamos, la pregunta que tú me hiciste. Se siguen produciendo. Mientras más pasa el tiempo, el cuerpo es tan inteligente que ve que el espermatozoide ya no se está utilizando, produce el cuerpo unas otras partículas que se llaman anticuerpos, antiesperma, que son unas sustancias que atacan al espermatozoide, lo debilitan, lo inmovilizan y lo absorben. Entonces, ¿qué pasa con ese espermatozoide? Ese espermatozoide se convierte en un espermatozoide infértil y la producción desciende muchísimo, si es que puede llegar a nula, ¿eh? Claro. Cuando ya ve el cuerpo que ya no se utiliza, pues obviamente empieza a absorberlo. Entonces aquí el meollo del asunto es, señores, no se quita la hombría, no se quita lo macho, no les corta nada, todo sigue ahí. Nada más se interrumpe el paso de los espermatozoides, como bien lo comentó el doctor. Entonces yo creo que es una decisión muy madura, muy sabia para el que lo decida. Sobre todo gente amigos que pues, les gusta andar en la fiesta y muy mujeriegos y todo. Yo creo que lo más responsable, aparte de protegerse, pues es llegar a tomar la decisión de hacerse un tratamiento así, ¿no? Sí, y sobre todo debe ser una decisión muy bien pensada porque, como comentamos, si el paciente llega decidido a hacerse una vasectomía, le vamos a hacer una técnica, tratar de que no tenga problemas para que tenga hijos, pero si se la quiere hacer revertir, también tenemos la opción. Sin embargo, debe ser una decisión, como tú dices, muy madura, muy pensada y sobre todo pues muy necesaria para la gente fiestera. No, claro, para todos. Para todos. Ya para concluir, doctor, pues encantados con su tema, dice el señor Pedro González. ¿Podría el doctor regresar al programa y hablar de varicocel? ¿Cómo podemos detectarlo y qué consecuencias tiene? Pues queda la invitación abierta, doctor, para que en los próximos días estén muy al pendiente para hablar de ese tema varicocel, informarnos todos juntos de lo que es este padecimiento. Doctor García, muchísimas gracias. Esta es su casa. Muchas gracias. Y vamos a un corte, regresamos aquí. Y ya haciendo así todos los hombres.